tema que vamos a tratar tiene que ver con las vibraciones numéricas del mes de enero. Ya algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de tener la agenda y ahí en la agenda pues ya les hablo un poco de lo que es el 2021, les doy las claves para que ustedes puedan sacar todos sus números del año, los cuatrimestres, los meses, las semanas y los días. ¿Sí? Entonces ya tienen una herramienta muy valiosa entre sus manos para ustedes poder trabajar su año, para modelar su año numerológicamente. Pero ahorita vamos a ver lo que tiene que ver con las vibraciones numéricas de esta primera semana de enero. Si bien, pues ya estamos hoy a 3 de enero, pues ya hemos pasado prácticamente 2 días y medio, pero todavía nos quedan 4 días más de esta semana, entonces no quise dejar pasar la oportunidad de hablar de estas vibraciones. Como bien les había comentado en la admisión que tuvimos a finales de noviembre, donde hablamos del 2021 a profundidad, este año trae consigo varias circunstancias, varios cambios importantes que nosotros tenemos que aprender a trabajar. El año 2021 llega con una vibración número 5 y es una vibración que nos comienza a invitar a romper con viejas estructuras, con viejas formas de pensar, con todo aquello que nos mantenía atados, que no nos permitía liberarnos de las cadenas que nos estaban atrapando. Este 2021 nos permite a nosotros romper con todas esas viejas cuestiones que nos tuvieron atados. Vivimos un año de una pandemia, vivimos un año de limitaciones, vivimos un año de muchas penalidades, de muchas tristezas, vimos partir a muchas personas, hemos visto a muchos países estar sufriendo profundamente y eso nos ha tenido en vilo, nos ha tenido a nosotros de alguna manera expectantes, pensando qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a pasar a lo largo de este periodo que se fue. Entonces llega un nuevo año que nos empieza a decir que cambiemos el chip. Las cosas son completamente diferentes. Las cosas se manifiestan en distinta forma a como se venían manifestando. Entonces, por ahí los que tuvieron la agenda o los que tienen la agenda ya vieron, por ejemplo, que en el año 2021 les comento yo que es el año de romper moldes, es el año de soltar ataduras mentales, es el año que tenemos que aprender a vivir el cambio y la libertad. ¿Hay preguntas claves que hacernos? Sí, hay muchas preguntas claves que hacernos. Tenemos que aprender cuáles son esas preguntas. Si bien el año 2021 es el año de los cambios, es el año de romper moldes, pero ¿en qué forma rompo esos moldes? ¿Cómo me aventuro a vivir esa libertad? ¿Qué es la libertad para mí? ¿Y cómo debo de enfrentarme a ella? ¿O cómo debo de enfrentarme de forma productiva a esa libertad? El año tiene un mandato, nos pide que nosotros entendamos ciertas cosas, que aprendamos. El año que vivimos, ese ya no existe, hay que quitarnos la idea de lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Y lo que viene, pues también en su momento tendremos que vivirlo. En el ahora, en este momento, el 3 de enero del 2021, comenzamos a vivir de una nueva forma. Y en cuanto este año llegó, comenzamos a sentir el profundo deseo de liberarnos, de salir, de empezar a hacer las cosas que dejamos de hacer, comenzar a buscar
los tiempos para alejarnos del hogar, para poder sentir un poquito que el aire nos da en la cara, para poder sentirnos en completa libertad. Entonces, este año nos está dirigiendo a querer salir, a querer sacarnos de nuestro interior el sentimiento de encerramiento, el sentimiento de estar limitados, de estar contenidos, el sentimiento de sentirnos aprisionados. Entonces, tenemos ahora que hacernos conscientes de muchas situaciones. Tenemos que comenzar a romper con compromisos autoimpuestos para movernos a la independencia, a la libertad, a separarnos de las codependencias en las que hemos estado viviendo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estoy listo para salir de mi zona de confort? ¿Estoy listo para dirigir mis pasos a una vida llena de libertad? Cuando este año se nos presenta, comenzamos a ver claramente las cosas que este año nos promete. Aquí el año nos dice que vamos a tener un poco más de tiempo, el dinero puede comenzar a llegar un poco más fácil, es un tiempo en el que podemos nosotros tener un mejor empleo. Si perdimos el empleo el año pasado, pues este es un buen tiempo para encontrar un empleo que nos dé la oportunidad de ganarnos la vida y de tener la remuneración que nosotros deseamos tener en nuestra vida. Este año es el año que nos dice que rompemos con viejas estructuras, pero también puede ser un año que traiga rupturas sentimentales que nos lleven a conectar con nuevas relaciones. Este año nos invita a la aventura. Entonces tenemos que pensar qué es para nosotros este año. Cambio, libertad y valentía es el lema que tenemos que aprender a vivir en este tiempo. Y dentro de esto, al ser un año de muchos cambios, al ser un año que nos exige valentía, también ya nos comienza a decir qué es lo que va a ser el año. Nos comienza a decir cómo es que se van a desenvolver las cosas en nuestra vida y nos está anunciando muchos altibajos. A veces vamos a estar bien, a veces vamos a estar mal, a veces van a suceder cosas que no esperábamos que sucedieran en nuestro año. Vamos a creer que tenemos planeada muchas cosas, pero realmente nos vamos a dar cuenta que no, que el plan no está funcionando como nosotros creíamos. Y esto es la parte importante. Este año nos pide libertad. Hay que soltarnos de planes, hay que soltarnos de estructuras, hay que soltarnos de paso a paso. Así se hace, esta es la fórmula adecuada, de esta forma tengo que hacer esto. No, aquí el año nos dice que rompamos con todo eso y comencemos a vivir con valentía, que comencemos a vivir con sentido de sorpresa, que dejemos que el año nos sorprenda, que dejemos que las cosas lleguen a nosotros de forma inesperada. Hay que tener esos bellos tropiezos que el año nos piensa regalar. Pero ojo, esto no quiere decir que nos vamos a lanzar a la aventura sin más. También tenemos que tener un poquito de cordura y de analizar las cosas, pero analizarlas sin esa estructura y sin ese sentido tan escrutador que el 4 nos daba, sin estar rebuscando tantas las cosas. Hay que ver, hay que entender qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y lanzarnos rápidamente a conquistar esas metas que nosotros tenemos en nuestra vida y tratar lo menos de tener esas estructuras, esos aferramientos, esas condiciones que nos atan completamente a nuestro trabajo, a nuestra casa, a
situaciones que no nos permiten avanzar. Tenemos que tener nosotros ese deseo de aventurarnos e ir más allá. El año nos dice que todo es posible y probablemente este año vamos a comenzar a tener el deseo de viajar, de movernos. Puede ser que en algunos casos no sea el momento adecuado para movernos, ¿sí? Pero en algunas otras cuestiones, en algunas otras personas, esto va a ser algo que va a ser propicio. Los movimientos, los cambios pueden ejecutarse completamente bien. Tenemos que tener en cuenta una cosa también, y es que este es un año universal y la vibración del año universal es para todos, nos afecta a todos por igual. Tenemos que entender cuál es nuestra vibración personal para poder entender cuál es la vibración que realmente nos esté afectando o la vibración que nos va a afectar a nosotros. Eso es importante porque el año es 5, pero probablemente yo tengo una vibración 2, una vibración 3, una vibración 9 y entonces las cuestiones empiezan a tomar otro tema, ¿no? Entonces hay que entender perfectamente cuál es nuestra vibración personal para saber cómo vamos a funcionar con la vibración universal. El 2021 es el año que nos dice que la parte sexual en nosotros va a poder vivir su expansión, va a tener las oportunidades de gozar de los placeres de la vida, va a tener la oportunidad de aprender a moverse en relación a los deseos. Claro que tenemos que tener en cuenta que tenemos que cuidar de no caer en conductas excesivas. Nuestra sexualidad se puede gozar al máximo si eso es lo que deseamos, pero tenemos que tener mucho cuidado de la forma como nos conducimos en el tema de la sexualidad. Tenemos que aprender a cuidarnos de muchas situaciones que nos lleven a vivir excesos, que nos lleven a caer en los excesos, porque los excesos son malos, ¿sí? Y nos pueden llevar a perder de vista el verdadero sentido de la libertad. Si bien es cierto que el 5 nos invita a la libertad, también tenemos que entender que el 5 nos invita a vivir una libertad responsable en la que nosotros entendemos y comprendemos la forma correcta de vivir esa libertad. Para nosotros el 2021 la palabra mágica es cambio. Tenemos que estar completamente conscientes de esa palabra en nuestra vida. A nosotros puede parecernos que el año traerá cosas que no podemos prever. Si no nos sentimos nosotros capaces de enfrentarnos al año, entonces este año comienza a volverse un poco desagradable porque nos hace sentir que el año se contrapone a muchos de nuestros deseos, que el año comienza a sacarnos de nuestra zona de confort. Entonces nosotros tenemos que aprender a buscar la forma de sentirnos cómodos con esta nueva vibración. Tenemos que aprender a actuar en concordancia con ella, debido a que esta vibración nos va a llenar de muchas situaciones donde el movimiento va a ser la clave. Tenemos que entender que no vamos a estar tan tranquilos, tan confortables como nosotros pensamos o podemos pensar que podemos estar. El año nos lleva a vivir de forma diferente. Por lo tanto, tenemos que aprender a estar atento a cada situación de nuestro año, a cada situación que suceda, porque estas van a ser cambiantes, van a ser repentinas y nos van a tomar muchas veces por sorpresa. Este es un tiempo perfecto para conocer a personas nuevas, para expandir las fronteras de lo conocido
y adentrarnos en terrenos que antes no habíamos explorado, o terrenos en los que nosotros anteriormente no nos habíamos atrevido a ir. Aquí existen muchas transiciones que debemos aprender a ejecutar durante este año. Muchas oportunidades se van a tener para enfrentarnos a los miedos, para entender la forma correcta de vencer nuestras limitaciones. Y lo primero que tenemos que hacer es definir nuestros propios límites en ese ambiente de libertad que se nos comienza a presentar, para que a final de cuentas este no sea un problema en nuestro diario vivir o en el mundo donde nosotros nos desenvolvemos a diario. Hay que cuidar temas de sexualidad, hay que cuidar los temas de las drogas, hay que cuidar el alcohol, hay que cuidar la forma como nos alimentamos, hay que cuidar cualquier conducta peligrosa que nos lleve a poner en riesgo nuestra salud. Es necesario que entendamos que el exceso es todo lo que se sale del rango de lo normal, ¿sí? Es todo lo que rebasa el nivel de lo aceptable según la sociedad. Sea lo que sea que este año nos lleve a vivir, tenemos que atrevernos a hacerlo en plena confianza. Tenemos que aprender a confiar en nosotros. Este es el año en que se nos permite vivir el momento. Así que tenemos que prepararnos para dar un salto de fe, porque este año es el año en el que debemos nosotros tener las maletas listas en la puerta. El viaje está por iniciar y este viaje nos llevará a explorar verdaderamente los límites que nunca hemos pensado cruzar. Así que este año tenemos que atrevernos a hacer las cosas.